Pues bien, continuando con el desarrollo de nuestro programa Ajedrez Sociopolítico, tengo el placer, tengo el gusto de recibir en este momento a un gran amigo, de esos amigos que tienen como rango de hermanos, del que debo decir públicamente que en lo particular me siento orgulloso de ver cómo se ha ido desarrollando en el plano profesional, pero incluso abriéndose camino en el plano de los medios de comunicación. Es una persona de quien observo que sus estudiantes siempre tienen una excelente valoración sobre él, y eso no lo consiguen todos los profesores tampoco. Psicólogo organizacional, psicólogo social, especialista en planificación estratégica. De él se pueden decir muchísimas cosas, pero no vamos a agotar todo el tiempo de la entrevista presentándolo, sino escuchándolo. Así es que me place sobremanera recibir a mi buen amigo Noel de la Rosa. Noel, buenas noches. Saludos, Rafael. Para mí es un placer estar contigo aquí. Me distingue con tu programa. Te felicito también por el desarrollo y el éxito que estás teniendo con las figuras también que has entrevistado. Y es bueno decir, como conocemos nuestros orígenes, nosotros podemos valorar en su justa dimensión también el desarrollo que tú has tenido, porque hemos pasado por situaciones que me hubiese gustado que el programa hubiese versado en esa línea, pero como el interés está en el plano político más que todo, entonces saludo a tu audiencia también. Noel, hace 2 semanas entrevisté aquí a la antropóloga Tajira Vargas. Sí, muy buena. Una persona que goza del respeto y la admiración de prácticamente todo lo que conocemos de este mundo de la reflexión social. Así es. Con ella abordábamos el tema de la violencia y yo le preguntaba a Tajira que si nosotros éramos una sociedad violenta, porque, por ejemplo, el sociólogo Leopoldo Artiles, él entiende que no somos una sociedad violenta porque no tenemos los signos de violencia que se observan en otros países como en Centroamérica, con el tema de las pandillas, las maras, etcétera, etcétera. La respuesta de Tajira es que nosotros somos y siempre hemos sido una sociedad violenta. Y ella centra la justificación de su respuesta en que esa violencia, de alguna manera, está justificada en la forma de crianza en el que nosotros hemos crecido. Entonces, te pregunto a ti también como psicólogo social, y ahí doy entonces la entrada al tema que queremos que tratemos hoy. ¿Crees tú que nosotros somos o no somos una sociedad violenta? ¿Realmente somos una sociedad violenta porque está normatizada la violencia? Sí, fíjate, yo me voy más por las aseveraciones que hace esa distinguida dama y pensadora de la República Dominicana, Tajira, que de hecho los otros días salimos juntos en un periódico, obviamente ella la plana mayor, y casualmente ella también estuvo aquí en el programa. Sí. Y yo me voy más por las aseveraciones que ella hace, porque uno tiene que entender primero lo que es el marco de la violencia, su definición de violencia como cualquier acto, cualquier comportamiento que tiene la intencionalidad de producir algún tipo de daño en una persona o cosa, animal. Y cuando nosotros vemos en la República Dominicana cómo hay una serie de comportamientos que de manera deliberada, voluntaria y consciente, las personas emiten en pos de hacer daño a otra persona. Lo que Artiles plantea es una violencia comparativa o relativa, porque está tomando como marco otras sociedades del Caribe, de acá, del área, que tienen una naturaleza distinta a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, la de El Salvador, que es un tipo de violencia organizada a nivel de una estructura de pandilla, de repente le ha resultado más fácil al presidente Nayib Bukele atacarla, porque él sabe directamente hacia dónde va a ir. Exacto. En el caso de la República Dominicana es un tipo de violencia, digamos, anómica o desorganizada, porque a diferencia de lo que pasó en la época de Trujillo, en donde la violencia estaba centralizada para obtener el poder, de ahí en adelante, luego el tránsito de Trujillo a Balaguer, 12 años también de violencia para poder preservar de lo que es un déspota a una cultura democrática
había una serie de poderes, de grupos que querían gobernar en ese tiempo y entonces ya tuve el resultado, lo que sucedió en esos 12 años. Y luego entonces que Balaguer vuelve al poder ya con una metodología más flexible y distinta, la violencia en República Dominicana se ha atomizado. Lo que quiere decir que una macroviolencia, nosotros estamos en una microviolencia que le da sentido a lo que son los comportamientos dañinos en la República Dominicana. Ya hoy en día un chofer te anda con un bate, te anda con un tubo, te anda con un machete afilado. Exacto. Y ante cualquier tipo de discusión, la manera de liberar el conflicto es con el uso de la violencia. Entonces tú te encuentras que un rayón de un carro que se puede resolver yendo al seguro, uno de los dos asumiendo la responsabilidad, pero pagando el seguro, las personas optan por herirse de manera verbal o de manera violenta también. En el caso de las relaciones de pareja, en vez de tener una conversación y una ruptura amigable, porque los hijos están de por medio, ellos deciden mejor tener una desvinculación violenta, en donde la mujer o el hombre, con modalidades distintas, quiere destruir al otro. Entonces, esas son de las cosas que están ahí. Por ejemplo, en el tránsito, cuando tú te paras en un semáforo que esté en rojo, hay una persona de atrás que te choca porque quiere que tú cruces en rojo. O te pita la bocina. O te pita la bocina de manera insistente. O tú te colocas en un lugar donde se dobla a la izquierda y hay una persona que desde la fila de atrás viene y se cruza. O tú vas a un banco, tienes 2 horas esperando y de repente llega una persona y el que está atendiendo ahí lo pasa por delante y le da el derecho que te corresponde a ti, a esa persona. O en el caso de una empresa en donde tú has tenido los méritos para poder avanzar, sin embargo, alguien te lo niega precisamente porque no coincide en otros espacios contigo. Pero entonces, de la manera en cómo tú lo estás enfocando, el problema es difícil de solucionar. Se hace mucho más difícil de solucionar, porque, por ejemplo, ¿a qué le prestan mucha atención en República Dominicana? A los feminicidios. Y hacen campañas para, como globos de ensayo, que a veces configuran que son violentas en su vida íntima y solamente se quedan en la publicidad y en el ataque al hombre. Entonces es una estrategia negativa de abordar la violencia, porque la violencia hay que abordarla desde el punto de vista sistémico, empezando precisamente por los líderes y bajando de la máxima autoridad ejecutiva para que eso se vaya permeando hacia abajo como un modelo que todos los entes sociales deben asumir y deben entender. Noel, entonces, ahora que tú haces como ese marco tan generalizado del tema de la violencia, nosotros vamos a tratar con Noel esta noche el tema de la violencia en la política, pero yo no quiero dejar pasar el evento que ha ocurrido en La Romana, donde un señor se atrinchera, termina asesinando a 2 civiles, e hiriendo a 6 policías, e incluso uno de los policías que hirió, luego vio en la prensa que también falleció. Pero estos son como eventos que lo hemos visto, que se han ido como replicando sí, en la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas pueden motivar un evento de esa naturaleza? Al margen, por ejemplo, de las razones personales que pueda tener alguien, ¿por qué su manera de solucionarlo es justamente por la vía también de la violencia en muchos momentos? Un pensador del área de la psicología social llamado Kurt Lewin, un alemán, planteaba que toda conducta individual se produce en un contexto social determinado, grupal, que le influye a esa conducta, ¿sí? Y el mismo conductismo, que es una escuela psicológica norteamericana muy popular, dentro de ello Skinner, que es un teórico, planteaba Skinner de que no hay libertad de elección, toda conducta está previamente condicionada. O sea, de que en la República Dominicana, en ese contexto general de violencia, cualquier tipo de fenómeno que ocurra, como te dije ahorita, va a derivar en una metodología que es el modelo que ya se ha establecido. Y nosotros dijimos muchas veces que luego de la pandemia, las situaciones de violencia iban a aumentar significativamente por la secuela que queda en las alteraciones emocionales, tanto del encierro como de la presión y la ansiedad
con el tema de que te vas a morir, de que se murió alguien al lado tuyo. Entonces, después de eso, si el Estado no tomaba medida de tomar en serio este tipo de fenómenos, sobre todo de la violencia, yo sabía que iban a ocurrir este tipo de casos, que han tenido naturaleza distinta o variables distintas, pero que todos se circunscriben en una misma pandemia de violencia que hay en la República Dominicana. En el caso de La Romana, por ejemplo, tú tienes, y esto está muy vinculado a lo que es la violencia política y la violencia estructural, sí. Tú tienes que una persona que en reiteradas ocasiones fue a denunciar que le habían robado y la policía o las instituciones que tienen que tomar cartas en el asunto no lo hacían, se siente impotente, pero encima de eso, según la narrativa que yo he escuchado, las personas que le robaron le estaban haciendo acoso, lo estaban acosando, y de repente entonces, esta persona también tiene una historia de violencia, donde supuestamente el padre mató a la mamá y se suicidó. Algo así fue que escuchó. Mira cuántas variables se están sumando y lo que se ve en las redes sociales, en los medios de comunicación, es que la manera de tú dirimir conflictos no es yendo ya a la justicia, porque la justicia no le ha respondido. Se cabe la sensación de que es selectiva al momento de aplicar violencia. Ahora mismo tú sabes que estamos en un entorno político en donde lo que se quiere es sangre y se quiere circo. Y la justicia está concentrada en eso. Entonces, de los hechos de ese tipo parece que no se le está dando atención. Ahí es que viene entonces que esta persona toma lo que Antonio Damasio, uno de los grandes neurocientistas que nosotros conocemos, establece como secuestro emocional. Ya una persona se ve atrincherada, las emociones se hacen cargo ya de la toma de decisión, encuentra unas herramientas digamos, de violencia, como son las armas, y de repente entonces sucede lo que sucedió. Parece que estaba ya harto, pero ya tú ves que República Dominicana, luego del caso del chamán Chakra, por ejemplo, sí. Luego de la pandemia, si tú te pones a registrar, han ocurrido más de 10 casos de muertes múltiples. Y a eso tú le sumas lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, principal sociedad de transculturación para la República Dominicana. Yo hice tiroteos en esos tiroteos y ese tipo. Yo he dicho, poco ha pasado en la República Dominicana. Según estadísticas, en Estados Unidos mueren al año aproximadamente 40,000 personas por armas. Por armas. ¿Cuál es la variable aquí? Que las armas no son tan fáciles de conseguir como en los Estados Unidos. Solamente los delincuentes tienen acceso fácil a las armas. Entonces, es en ese contexto que se produce. Pero si tú te das cuenta, fue una estructura del Estado que se instala ahí en términos de las personas a través de los procesos políticos que entonces, se hacen. Ahí entonces entrando en el tema y conectando con lo que tú acabas de decir, ¿de qué manera se vincula o se relaciona el tema de la violencia política con la violencia social que está sucediendo? Tú conoces bien la historia del tema de la política, empezando inclusive desde Aristóteles. Sí. Y son politicón, sí, animal político. Y los planteamientos que los griegos hacían con respecto a la polis, a la ciudad, y entonces las personas que se dedicaban como profesión al tema de gobernar el Estado y hacer propuestas en función de un sistema ideológico. Y después toda la época el mismo oscurantismo del siglo IV al siglo XIII, con el tema de la Iglesia Católica como hegemonía en esa época, los métodos que utilizaba y todo eso, y después del renacentismo y una serie de pensadores que plantean cómo debería funcionar la política. Muchos de ellos lo plantean desde un punto de vista optimista, que la política debe estar al servicio de la buena gobernanza, procurando siempre la equidad, la justicia y lo que es la paz sobre todo. Pero hay pensadores mucho más pesimistas, como por ejemplo Nicolás Maquiavelo, que hace una descripción de lo que él, por su experiencia, digamos, en los trabajos que estuvo, entendió que el comportamiento... Y en su admiración por César Borges. Bueno, sí, que estuvo muy de cerca con ellos. Y él plantea que una descripción más pesimista de lo que es la política. Finalmente parece que esos planteamientos que hace este señor Nicolás Maquiavelo es lo que se tiende a dar.
Se le acusa a él de que él trazó un manual para los gobernantes, pero él plantea que él lo que hizo fue que hizo una descripción de esto. Los gobernantes aprendieron, pero el pueblo no ha aprendido. Entonces, de repente, tú te encuentras que el egoísmo del ser humano, que debería anularse cuando entra en sociedad, y sobre todo para gobernar, ese impulso no es controlado. Entonces, la mayoría, y así lo planteó la esposa de Chespirito, Florinda Mesa, ella dice que el problema son los políticos. El problema no son los problemas. El problema de la época son los políticos, porque han usado la política, sí, para producir daño y beneficiarse de manera individual. Esto cae dentro de lo que es la violencia estructural, que puede venir de partidos políticos, pero también puede venir desde los gobiernos que regentean el Estado. Y cuando tú niegas derechos, cuando la persona no tiene salud, cuando la persona no tiene sobre todo educación de calidad, esa es una manera de violencia. Cuando hay negación de derechos, como en el caso del señor de la Romana, eso es violencia. Cuando las personas no son escuchadas en las instituciones públicas donde van a pedir un servicio, eso es negación de derechos. Pero ¿qué pasa? Que a veces la persona más violenta no es el presidente, a veces la persona más violenta es un simple funcionario que entró políticamente a una institución y que no tiene las competencias, pero que encima de eso no tiene la voluntad ni el deseo de darle un servicio de calidad a una persona que es del mismo nivel de él y que viene también de la pobreza y que necesita ese servicio. Entonces, cuando no hay una visión clara de cuál es la idea con la que se concibe la política como un instrumento de buscar soluciones colectivas a través de gestionar las cosas públicas, entonces lo que se revierte y se constituye en un acto voluntario, deliberado y consciente de un sujeto a producir daño, no tan solo a una persona, sino a toda una colectividad. Y en eso que nosotros estamos en la República Dominicana, yo creo que desde su fundación, del año 1844, si nosotros analizamos todos los gobiernos que hemos tenido, podemos encontrar en modalidades distintas vestigios de elementos de violencia. Pero nada más se piensa en Trujillo. Entonces, y en Balaguer. ¿Es la corrupción un modelo, un tipo de violencia política, estatal? La corrupción es la expresión más genuina y, digamos, la cobertura general de lo que es la violencia, porque de ahí entonces se despegan otro tipo de violencia. Pero la corrupción es el eje fundamental del tema de la violencia, que tiene una esencia de la naturaleza egoísta del ser humano, pero que se controla cuando los estados en su división de poder aplican los fundamentos que tienen que aplicar. Pero cuando no se da en una cultura como la de nosotros, por ejemplo, si tú agarras los países europeos, sobre todo los Países Bajos para allá, tú te vas a encontrar que hay una cultura que es la que le imprime al gobernante y a los políticos un respeto por las cosas públicas, pero es el contexto cultural que determina eso. No, porque también en la famosa división de poderes y en todas las teorías del Barón de Montesquieu, que es el que más hace hincapié sobre esto. Y en la estructura del Estado, es al Estado a quien se le delega el sentido de control de la sociedad. Correctamente, y este muchacho, Thomas Hobbes, lo planteó en el Leviatán, que debía haber una figura suprema, poderosa, la cual someta al hombre y le reprima ese instinto de individualidad y de egoísmo que tiene. Sin embargo, por ejemplo, uno mira lo de Trujillo, ¿verdad? Respecto a Trujillo, hay una valoración que se hace que aquí evidentemente mucha gente no se atreve a abordarlo porque creen que es hablando positivo de Trujillo, pero sin embargo se dice, miren, cuando se compara Haití con República Dominicana, dicen, hasta Trujillo, República Dominicana había tenido una especie de inestabilidad con el sentido de los golpes de Estado, gente que no duraba su periodo, y Trujillo dura 30 años, y entonces se entiende que son esos 30 años los que le dan una estabilidad a República Dominicana. ¿Qué pasó? Que a diferencia de Haití, Haití tuvo a Duvalier, otro dictador.
Trujillo se dedicó a desarrollar a República Dominicana, al punto de que se dice que todo lo que todavía hoy en día el Estado funciona con lo que hiciera Trujillo. Y es en ese sentido que muchas personas terminan justificando el tema de la violencia política como manera de control social. Hoy en día se ha dicho que la sociedad está dispuesta a intercambiar libertad por seguridad. Y nosotros vemos un caso como Rodrigo Duterte en Filipinas, cuyo discurso era que iba a matar a los delincuentes. Sí, sobre todo los narcotraficantes. Exacto. Y ahí en El Salvador, Bukele dice, si me matan uno fuera, adentro van a pagar su homeboy. Exacto. Y él se lo dice, no me maten a nadie afuera, que me mate una anciana o una mujer por robarle algo, para que muera ellos, que muera uno de ustedes. Y eso la sociedad lo está encontrando bien. Sí. Entonces, ¿qué está llevando? Porque entonces en un determinado momento la misma sociedad puede terminar legitimando esa violencia política. Bueno, es que, esa violencia política sigue siendo violencia, pero la teoría del mal menor y de lo que es acción-reacción. Si la ley del talión, en aquella época, ¿tú te acuerdas? Del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que se lo reveló el dios Marduk. ¿Entiendes? Entonces de repente tú dices, bueno, ojo por ojo, diente por diente. En una sociedad institucionalizada verdaderamente y que respete la normativa, porque la norma es control de comportamiento, ese tipo de violencia está supuesta a desaparecer por el ordenamiento. Tú decías algo muy importante, el ser humano sacrifica libertad por seguridad, y eso es así. Es imposible tener seguridad si nosotros tenemos una libertad absoluta como está concebida por el hombre. Entonces, el tema de Trujillo, por ejemplo, Trujillo era un autócrata, sí. era un despiadado, pero te daba seguridad y te daba tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Que los que gobiernan ahora tienen un repertorio, un grupo de intelectuales cuya función es, en todos los países, darle legitimidad al presente, comparándolo con lo peor del pasado. Exacto. Y es una estrategia fabulosa. A la gente, los intelectuales de aquí no quieren que tú hables nada de lo positivo de Trujillo, porque ellos de una vez te acusan de que tú estás justificando lo malo. Y es todo por el contrario. Entonces, esa era una violencia controlada. Pero ahora, los gobiernos de ahora te ofrecen una supuesta libertad, entre comillas, que te la esclavizan, negándote derechos, pero dejando, ¿sí?, que los delincuentes y todo el mundo haga lo que quieren hacer mientras ellos están seguros por ahí arriba. Noel, y eso no es libertad. Mira, el tiempo lamentablemente se nos agota. Ya no me hicieron señas y que no, pero yo no quiero dejar de tratar un puntito que hace tiempo me inquieta y quizás tú tengas la información. ¿Qué tan común es la depresión en los líderes políticos? Bueno, porque un líder político tiene que enfrentarse a la idea de que todo el mundo opine y opine sobre su figura, opine sobre su persona. Hay quienes lo tildan de ladrón sin conocerlo. Eso lo que vino fue a robar. Tú tener que enfrentarte a las manifestaciones sociales de huelga contra ti, etcétera, etcétera. Yo entiendo que todo ese tipo de cosas debe producir algún tipo de efecto en las emociones del líder. Sí, en las emociones sí, pero fíjate bien, Guido Gómez Mazara, un joven político brillante en la República Dominicana, no importa toda la sombra que tenga, dijo una frase lapidaria: es mejor estar abajo con presión que abajo. Arriba con presión. Arriba con presión que abajo con depresión. Abajo con depresión, papá. ¿Qué es lo que pasa? Se sospecha que la mayoría de los políticos deben puntuar alto en lo que es la psicopatía o sociopatía, que son personas frías que toman decisiones sabiendo que eso va a tener un impacto y que las críticas van a venir. Esa gente está preparada para eso, porque esa gente está enfocada en una cosa, en el bienestar
esos políticos malos, principalmente en el bienestar de su familia. Y económicamente ellos lo resuelven con eso. Los que sí se someten a esa presión y producen depresión, difícilmente se mantengan en la política. Si tú no creas una coraza que evite el sentimiento de culpa, el temor y la tristeza, tú no sirves para la política. Pero ahí tú tienes casos como el de este muchacho que supuestamente se suicidó. Reinaldo, parece. No, Reinaldo no, el que fue presidente, Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Aunque se haya suicidado, no. Pero la teoría que se suicidó, él en esa época estaba pasando por situaciones difíciles. Sí. Era un tipo verdaderamente serio y que sí le importaba su sistema de valores, lo que se diga. Tenemos un presidente, por ejemplo, como Hipólito Mejía. ¿Qué hace Hipólito Mejía? Todo lo coge a chercha. Se ríe y hace chercha. Todo lo coge a chercha. Y tenemos otros que con sus teorías y su vaina, descaradamente y cínicamente, siguen para adelante. Sin ningún tipo de problema. Noel, una conversación súper interesante contigo. Yo creo que vamos a tener que abrir el abanico en otra e invitarte nueva vez porque se nos quedan muchos temas importantes. ¿Por qué casi siempre le dicen eso en los programas a uno? De que hay que hacer otro programa. ¿Es verdad ahora? Bueno, ya yo he invitado otra vez a personas que he invitado antes y entonces sí, porque lo que pasa es que el tema del análisis social desde la psicología, yo siento que no está dentro del debate público. Sí, sí. Y lo están evitando. Exacto. Entonces el análisis se está haciendo sobre todo desde la política, ni siquiera desde la sociología ni la antropología. El análisis se está haciendo solamente desde la política. Y todos los programas interactivos, todos los youtubers, todo lo que sea, se están concentrando en el análisis solo de la política. Y no necesariamente en las secuelas, en términos de lo que significa la violencia o lo que sea, que tiene esa política. Y eso hay que analizarlo. Entonces, gente como tú, evidentemente tienen toda la autoridad moral e intelectual para hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Noel. A ustedes quédense con nosotros, que regresamos en breve con mucho más contenido de ajedrez sociopolítico. Y eso sí te iba a preguntar, ¿y cómo se le da jaque mate a la violencia? Pero ya será entonces en el próximo programa. Venimos en breve.